Capítulo 43. Su nombre era Rizebin Ivan Lucifer, un superdiablo. Era uno de los 3 que existían dentro del inframundo a pesar de que nunca fue muy conocido. Así era como siempre lo había preferido. No vio ningún sentido en las disputas insignificantes o la venganza, y estaba completamente desilusionado con el mundo. Nada podía excitarlo. Nada podría desafiarlo. Era el hijo del Lucifer original y nació de su madre Lilith. Su poder mágico, intelecto y capacidades eclipsaron a cualquiera de su grupo de edad. Prácticamente no había nada que no pudiera tener aunque lo deseara. En cuyo caso, tal vez no fue del todo culpa suya que creció sin motivación para hacer nada. Sin embargo, su personalidad fue de su propia creación. Creía en el concepto de que los demonios deberían ser diablos, criaturas malvadas y vilipendiadas. No importa cuánto trató de envolver su mente en los conceptos que la facción del nuevo Satán estaba propagando sobre la coexistencia y las alianzas, simplemente no podía aceptarlo. Para empezar, los demonios no estaban destinados a ser aliados de la justicia o justos. Eran los monstruos que mataban en la noche y estafaban las almas de los humanos. Freischutz y las 7 balas. La leyenda de Fausto. Se suponía que los demonios nunca debían ser amables, entonces, ¿por qué actuar en contra de la propia naturaleza? Los que hablaron de otra manera eran tontos, mejor muertos que vivos. Rizebin se encargaría de eso. Ya no era el mismo de antes. Los ojos color avellana que alguna vez parecieron tan sin vida ahora estaban llenos de vitalidad y vigor. Había un propósito en sus acciones y, por una vez, sintió la alegría de vivir. Él estaba vivo. El cabello plateado oscuro hasta los hombros se agitaba con la brisa del inframundo mientras Rizebin miraba hacia el tranquilo horizonte púrpura. Llevaba el traje blindado de un satán, la capa blanca debajo de un cofre decorado que se balanceaba sobre el suelo. Había llegado el momento. Liberar a los dragones malignos en el Human World mismo no era más que una artimaña elaborada. Uno en el que no importaba si los dragones desataban la destrucción mundial o no. El objetivo de Rizebin había sido algo completamente diferente. Una sonrisa apareció en el rostro barbudo de Rizebin que se parecía al de su nieto. Una pequeña barba que se asemeja a una barba de chivo sobre su barbilla es la principal diferencia. Independientemente, no era como si Rizebin atesorara a la familia de todos modos. Había matado a su propio hijo porque su hijo era una molestia. El único de su familia que seguía vivo era Bari, y eso era porque a Rizebin no le importaba en lo más mínimo el mocoso. De un solo suspiro, Rizebin arrojó un cuerpo inmóvil al suelo frente a él. Este fue su verdadero objetivo nacido de la inspiración de observar el camino de guerra de Lord Marvas durante la guerra civil. No se puede gobernar nada sin el apoyo de un ejército. Hacedor de aniquilación. Un Sacred Gear de creación. Clasificado entre los 4 mejores Longinus, era un Sacred Gear conocido por poseer uno de los mayores rompedores de reglas en el sistema. Solo él tenía la fuerza para destruir cualquier mundo. Cuanto más poderosa es la imaginación de uno, más poderosas son las criaturas convocadas. Era la habilidad de dar forma al pensamiento, y ese solo aspecto era peligroso en las manos equivocadas. ¿El Dios único le dio esta habilidad a los humanos? Rizebin se burló con burla mientras se inclinaba y colocaba una mano sobre el pecho del cuerpo. Se desperdició en sus manos. No más. Rizebin arrancó el Sacred Gear a través de un medio especial del cuerpo medio muerto frente a él. Había incorporado los mismos métodos aprendidos del desarrollo de las herramientas de extracción de Sacred Gear que los Fallen Anglesian Devils habían investigado. Solo tenía sentido que hiciera que sus propias redes de inteligencia robaran la información clave. Un orbe plateado se manifestó en sus manos que luego absorbió en su propio cuerpo. Annihilation Maker ahora estaba en posesión de Rizebin. Desinteresadamente pateó el cadáver frente a él. Leonardo de la facción de los héroes estaba muerto. La verdadera operación comenzó ahora. El poder de Annihilation Maker surgió de la imaginación del portador. Desde que nació Rizebin, nunca había tenido un motivo para nada. Simplemente desperdició sus días sin hacer nada y volviéndose complaciente. El tiempo fue lo único que siempre tuvo, y en ese tiempo, su mente había estado constantemente activa. Las sombras se extendían bajo sus pies, alargándose y propagándose en grandes monstruosidades con las propiedades de antimagia.
A diferencia de Leonardo, las creaciones de Rizebin irradiaban un poder más allá de los medios normales. Muchos eran imponentes gigantes con la capacidad de engendrar más monstruos a sus pies. Leonardo los llamó Bandersnatch y Jabberwocky en referencia a las leyendas y cuentos populares de antaño. Rizebin los hizo mucho más. Eran muerte y destrucción, imponentes gigantes imbuidos de las propiedades de las quimeras. Cuanto más fuertes los imaginaba Rizebin, más fuertes se volvían. Sintió una caída notable en sus reservas mágicas, pero no lo suficientemente cerca como para ser debilitante. Fue una orden simple cuando Rizebin desató sus creaciones en el inframundo, pero la alegría y la anticipación en su rostro eran completamente genuinas cuando los gritos y los incendios de los asentamientos distantes comenzaron a extenderse. Caos y locura. Así debería ser el mundo, y él sería su heraldo. Desde que había encontrado una meta, se había convertido en un hombre diferente. Como un niño, había encontrado su vocación. Y, sin embargo, todavía quedaba un único obstáculo que debía resolverse. Frunció el ceño, los primeros rastros de aprensión se abrieron paso en sus rasgos. No importa. Ya no dudaría en este punto. Rizebin se alejó, sus alas detrás de su espalda se abrieron antes de tomar vuelo. El mundo ardería y el Triexa se liberaría. Eso fue todo lo que importaba. Para cuando Shirou llegó al inframundo, el inframundo ya estaba sumido en un estado de emergencia. Nubes de humo y el olor acre del hierro flotaban en el aire acompañados de un coro de aullidos enloquecidos. Muerte. Muerte por todas partes. Las sutiles llamas anaranjadas que surgían de pueblo en pueblo eran como antorchas que reflejaban su luz sobre sus iris. Débil y fugaz antes de extinguirse en el resplandor posterior de una ciudad reducida a cenizas carbonizadas y calles ensangrentadas. Destrucción y desesperación. Gritos teñidos de pena llenaron el aire mientras los demonios de clase baja y clase media luchaban por ponerse a salvo bajo los escombros pisoteados. Los demonios de clase alta se movían en equipos de socorro para escoltar a los civiles y otros demonios, pero simplemente no había suficientes. Rostros manchados de lágrimas, rostros doloridos, estaba viendo todo a la vista mientras monstruos monolíticos se extendían por la región, el más alto se dirigía a la capital. Estaba flotando en el aire, su mirada cambiando con la sutileza de una tormenta creciente. Hogar. Un lugar para proteger. Honor y deber. Los anillos sobre sus dedos vibraban con un significado e intención ocultos. Los sellos mágicos cobraron vida uno por uno, impulsados por una creciente ira que no era la suya. La energía brotó de su interior, canalizada a través de un pacto. Era un hombre santo, el poseedor de la segunda concesión de un milagro. La segunda venida de un hombre que había hecho un contrato con los demonios. Salomón y el Ars Goetia. 72 hizo la promesa. 72 escuchan la llamada. Los sellos mágicos que se habían manifestado se retorcieron y distorsionaron en crestas y diseños específicos. Las cruces gemelas. Las puertas mal formadas. La marca del conocimiento. Eran las insignias de los señores supremos del infierno. La energía dentro de Shirou se hinchó y se propagó antes de expandirse rápidamente hacia el exterior para cubrir la totalidad del inframundo. Shirou ya no podía soportar ver las atrocidades ante él. Liberar. Los 10 anillos del rey de los magos brillaron en respuesta. Riser Fenix de la casa Fenix de los 72 pilares estaba luchando como los otros herederos llamados para ayudar en la catástrofe del inframundo. La situación era trágica y la casa Fenix cargaba con la mayor responsabilidad. Las propiedades regenerativas de sus Phoenix Tears eran muy necesarias para hacer frente a la interminable salida de heridos. Como resultado, la reserva de lágrimas de Phoenix de la familia Fenix estaba disminuyendo rápidamente. Peor aún, uno de los Bandersnatch errantes había hecho una línea de abeja directamente hacia la casa Fenix como si estuviera dirigido a eliminar la línea de sangre del pájaro inmortal. Sin House Fenix, ya no habría lágrimas de Phoenix. Las versiones en miniatura del Bandersnatch generadas a los pies del monstruo eran como una verdadera inundación sin fin. No importa cuántos enemigos la casa Fenix quemara hasta la muerte, las propiedades antimagia de sus enemigos estaban mitigando el daño. Solo las llamas producidas por los demonios de clase alta y suprema parecían tener algún efecto, e incluso entonces, las quemaduras eran solo superficiales. Los factores de curación que poseían sus oponentes solo empeoraban la situación.
Maldita sea, recupera a Ravel y llévate al resto de la nobleza contigo. Riser sintió que su piel comenzaba a erizarse mientras instaba a su hermana menor a hacer lo que le indicaron. No eres lo suficientemente fuerte para manejar estas cosas, así que ve a ayudar a mamá y papá a evacuar a los miembros de la casa. Riser hizo una mueca cuando parecía que Ravel temblaría, pero el hermano mayor de Riser, Rubal, el siguiente en la línea de la casa Fenix, terminó con el asunto. Escucha lo que dice Riser, Ravel. Este no es el momento de ser terco. Rubal se parecía mucho a Riser, pero sus rasgos eran más suaves y definidos. Riser tiene buenas intenciones. Es diferente cuando habla en serio. Riser no respondió y actuó como si no hubiera escuchado el golpe de Rubal a su personaje. Siempre había sido un mujeriego, y fue solo después de su derrota a manos de Issei Oudo que comenzó a reflexionar sobre sí mismo y su repentino miedo a los dragones. Sin embargo, ahora no era un momento para el miedo. Frunciendo los labios, parecía que Ravel tenía palabras para decir, pero lo pensó mejor antes de asentir y marcharse. La finca de Fenix fue arrasada casi por completo. Rubal parecía aturdido y descorazonado. Nadie podía entender lo que había sucedido. En un momento, el inframundo estaba en paz, y al siguiente, se convirtió en una locura total. Morir. Riser colocó sus manos hacia adelante y quemó a los enemigos frente a él con sus llamas. Riser y Rubal estaban actualmente distrayendo a la avalancha de enemigos mientras su familia evacuaba junto con los sirvientes de la propiedad y las lágrimas restantes de Phoenix. No funciona. Una capa de sudor se formó sobre las cejas de Riser, sus reservas mágicas disminuyendo. Frente a él, las llamas que había conjurado solo mantenían a raya a los enemigos en lugar de matarlos. Rubal no respondió, pero su ira se podía ver en el torrente de fuego del infierno que salía de sus manos. Juntos, el calor de los ataques del hermano finalmente comenzó a matar al enemigo. Sin embargo, no fue una solución al problema. Rubal frunció el ceño mientras miraba la forma masiva del Bandersnatch de pie sobre los restos principales de la casa principal. Tenemos que matar eso. La observación de Rubal fue astuta. Esto nunca terminará a menos que se solucione. Riser apretó los dientes mientras volaba en el aire para evitar ser asfixiado por los enemigos que lo habían rodeado. Pero las llamas no pueden quemarlo y el padre y la madre están demasiado preocupados para ayudar, argumentó. Incluso ha habido noticias de que el equipo del emperador ha tenido problemas con estas cosas. Rubal tomó aire y exhaló lentamente. Tenemos que intentarlo de todos modos. Nuestra casa es la casa de los inmortales. Quemamos lo más brillante y emergemos de las cenizas. Apueste sus ataques con el orgullo de la casa Fenix. Los ojos de Riser se abrieron. Hermano, ¿te tu brazo? Rubal lo había estado escondiendo debajo de la larga tela de su manto, pero le faltaba el brazo derecho. Si no fuera por el hecho de que moverse en el aire hizo que la tela sobre el brazo perdido de Rubal se agitara salvajemente, Riser no lo habría notado. ¿Qué tan bajo estás de energía en este momento? En cualquier otro momento, los miembros de la casa Fenix podrían haber vuelto a crecer fácilmente en sus extremidades perdidas. Todo dependía de las reservas. No importa, respondió Rubal sin rodeos. Debemos luchar. No. Morirás. Riser tenía la sensación de que la única razón por la que su fuerte hermano mayor se estaba quedando sin reservas era por él y su falta de habilidad. Si tan solo hubiera sido más fuerte. Riser apretó las manos en puños y se reprendió internamente por sus acciones pasadas. En lugar de entrenar para mejorar, había perdido el tiempo entregándose al placer material. Cuando su fuerza importaba más, se encontraba incapaz de producir resultados adecuados. Ir. Riser tiró del hombro de Rubal. En cualquier otro momento, Rubal ni siquiera se habría movido, pero Riser podía sentir la inestabilidad de la postura de Rubal. Apenas hubo resistencia y Rubal ya se balanceaba sobre sus pies. No te atrevas, Rubal estaba mirando. Riser tembló visiblemente, pero no dijo nada más. Podía ver la persistencia en los ojos de Rubal, pero al mismo tiempo, Rubal no podía hacer nada para detenerlo en su estado debilitado. Riser agarró el cuerpo de Rubal y lo arrojó en la dirección donde Ravel seguía observando desde la distancia. Tómalo y vete. Riser era un Fenix, incluso solo, todavía defendía lo que le importaba. Su nobleza estaba detrás de él. Su familia estaba detrás de él. ¿No era esa razón suficiente?
Cenizas y cenizas, ascuas y llamas, como había dicho Rubal, la casa Fenix arde más intensamente. El momento en que agotó su energía y sufrió daños fatales sería el momento en que moriría, pero ya no le importaba. Pelear arriesgando tu vida y pelear por tus seres queridos era completamente diferente. La vida no tendría sentido sin otros con quienes compartirla. Entonces, por lo tanto, burn. Quemar. Su figura se incendió, ondas de calor que irradiaban de él sin importarle conservar ningún poder. Cargó directamente y comenzó a brillar más brillante dentro de la llama más caliente. Basura. No era más que basura. Un apéndice apuñaló a través de su pecho y dividió su cuerpo en dos. Inmortal o no, el dolor asaltó directamente su mente. Córtalo. Ya no sentía. No había necesidad. Sangró bocanadas de brasas. Pronto brotaron lenguas de llamas y volvieron a conectar sus mitades superior e inferior en un instante. Maldita sea, idiota, detente. No había forma de que Ravel y Rubal no supieran lo que estaba haciendo Riser. Su fuerza se elevaba, pero de manera similar, sería fugaz. Al igual que un fuego artificial explotando en el cielo. Siempre había sido un segundo y ni siquiera apto para competir por el puesto de heredero. Su cuerpo se expandió rápidamente en un furioso resplandor que obligó a retroceder a los enemigos que lo rodeaban. Tenía que ganar el mayor tiempo posible. Una parte de él se preguntaba qué pensarían sus padres decepcionados cuando escucharan que el desperdicio de un segundo hijo murió mientras les daba el tiempo necesario para salvar a todos los demás. ¿Serían felices? ¿Estarían tristes? ¿O tal vez lo regañarían? Su familia y su nobleza nunca se dieron por vencidos con él y, a su vez, él no se daría por vencido con ellos. Si había significado en sus acciones, entonces eso era todo lo que importaba. Más fuerte. Riser apretó los dientes al sentir los últimos vestigios de su energía canalizándose a través de él. Fue entonces cuando se congeló en un tambaleo. Una figura flotaba en el aire a varias millas de distancia. Fue hasta el punto de que la figura que Riser había visto en su estado concentrado no era más que una imagen en el horizonte. Y, sin embargo, esa figura era inconfundible. Él es señor Marvas. Riser tragó audiblemente. De repente, Riser lo sintió. Todos lo sintieron. Una pura ola de energía más allá de cualquier cosa que Riser haya sentido antes. Además, Riser miró hacia abajo a la brillante cresta de la casa Fenix que se mostraba sobre el dorso de su mano derecha. Aturdido, podía sentir claramente que su energía aumentaba de volumen. Escenas similares estaban ocurriendo en todo el inframundo y las restantes casas nobles. Los demonios fueron los progenitores de los demonios. Su poder reforzó la fuerza de sus parientes. El poder inherente de los demonios para reforzar la fuerza de los demonios. Las llaves menores de Salomón eran los símbolos del pacto original entre el hombre y el demonio. Demonios que comandaban sus legiones rojas. No importaba si eran de mundos separados o si sus formas eran inherentemente diferentes, sus leyendas eran las mismas, una resonancia alcanzada a través de los 10 anillos de Salomón. Los recuerdos de uno se convirtieron en los recuerdos del otro. La cresta Fenix de los 72 pilares se expandió rápidamente y envolvió toda la propiedad, los sigilos mágicos giraron en el sentido de las agujas del reloj. El Bandersnatch que causaba estragos dentro del círculo mágico no tuvo más remedio que vacilar. En otros lugares, la escena se repitió una y otra vez hasta que las formas de 72 crestas mágicas se hicieron visibles en todo el inframundo. Ese poder. Esa presencia del demonio. Riser sintió un escalofrío recorrer su espalda. Un par de ojos rasgados de color rojo fuego emergieron del éter. Al principio, la criatura poseía la forma de una rama retorcida, pero rápidamente cambió a la forma de un resplandeciente pájaro de fuego. No te encojas. Si sois parientes míos, brillad con el orgullo de mi sangre. La voz hizo eco dentro de la mente de uno. La energía que creció rápidamente a través de Riser era una característica común compartida por todos los miembros de la casa Fenix. El brazo de Rubal volvió a crecer, y las alas de fuego en su espalda estallaron en torrentes interminables. Lady y Lord Fenix no eran diferentes. El Bandersnatch se tambaleó presa del pánico cuando una llama azul comenzó a ascender por sus patas. Sus propiedades antimagia eran insignificantes contra el ser conocido por crear las llamas más calientes del inframundo. Ceniza nacida de la llama.
Brasas de renacimiento. Los puños de Riser temblaban tanto de asombro como de emoción. Ya no había ninguna duda. Su sangre rugía dentro de sus venas. Levántense, pájaros inmortales del inframundo, su patriarca ha regresado. Un batir de alas, y las llamas que Riser y los miembros de su familia produjeron se convirtieron en un azul profundo. Sube a los cielos y libera las verdaderas llamas del purgatorio. Mientras tanto, este no era el momento de quedarse quieto. El suelo mismo estaba temblando bajo los pies de Serafall y ella todavía no tenía idea de lo que estaba pasando fuera de su habitación. La estaba volviendo loca, pero el asunto con Gracie aún tenía prioridad. Serafall no tenía idea de si Euclid era un enemigo o no, pero sabía que debía tener cuidado debido al cansancio de Garifía. Mílicas, usa el círculo mágico y regresa a la casa de Mori, dijo Gracie con severidad, su tono inflexible. Fue una orden, no había lugar para la negativa. Mílicas, que se aferraba a la pierna de Gracie, dudó, pero finalmente se acobardó ante la fuerza de la mirada de su madre. Se activó un círculo mágico, y Mílicas pronto regresó a la casa de Mori, dejando atrás a Serafall, Gracie y Euclid. Nadie estaba hablando. Los dos hermanos de la casa Lucifuge parecían capaces de transmitir 100 palabras con solo mirarlos. Serafall no tenía esta habilidad. ¿Qué está pasando ahí fuera? Serafall no pudo guardar silencio por más tiempo mientras Gracie y Euclid se enfrentaban. Euclid rompió el contacto visual con Gracie y enderezó la espalda con gracia. Parece que Lord Ricebim ha comenzado, dijo. Los ojos de Gracie se dilataron ante las palabras de Euclid. ¿Está tomando medidas personales? Pidió aclarar, dando un paso adelante con una pierna para presionar mejor a Euclid con su energía mágica. Euclid simplemente asintió. Espera, ¿quién es Ricebim? Serafall sintió que se estaba perdiendo algo importante. Un verdadero descendiente del linaje original de Lucifer. Un demonio de clase superior igual, si no más fuerte, que Sir Zetsuajuka. El tono de Gracie era severo, sus cejas se juntaron. Serafall gruñó antes de cruzar los brazos debajo de su pecho. ¿Sí? Pero Mekuro es aún más fuerte. Ella asintió con firmeza. Gracie y Euclid miraron en dirección a Serafall, su monótono silencio reflejándose el uno al otro. Por su parte, Serafall ni siquiera parecía darse cuenta de que había dicho algo malo. No importaba si Kuro era más fuerte o no. La suposición en sí debería haber sido considerada hace mucho tiempo por alguien con el intelecto de Ricebim y justificada. Serafall debería haberlo sabido también, pero ese hecho parecía haber pasado por alto por completo. Serafall parpadeó, una mano sobre su cintura. ¿Qué? Se echó hacia atrás un poco a la defensiva mientras Gracie y Euclid continuaban mirándola. No estoy equivocado. Tú tampoco tienes razón. El amor era definitivamente cegador. Euclid eligió directamente ignorar a Serafall y la excluyó conscientemente de la conversación. Si alguien podía entender la gravedad de la situación que había caído sobre el inframundo, definitivamente era Gracie. ¿Dónde está Ricebim ahora? Gracie frunció los labios y alivió la presión que ejercía sobre Euclid para que pudiera hablar mejor. Euclid se encogió de hombros. Es difícil de decir. Nunca he sido de los que se entrometen en los negocios de Lord Ricebim, ya que mi único deber es trabajar en los intereses de Lord Ricebim. Sin embargo, al venir aquí y contarnos todo esto, claramente no lo eres. Gracie se cruzó de brazos y miró fijamente a Euclid. ¿Qué cambió? El regreso de Lord Marvas, admitió Euclid con una cara seria. Eso, y el hecho de que estaba empezando a cuestionar si su odio por su hermana mayor había estado fuera de lugar desde el principio. En cuyo caso, cambió todo. Gracie se quedó en silencio. Conocía a su hermano menor lo suficientemente bien como para darse cuenta de que no estaba mintiendo. Entonces, ¿y ahora qué? ¿Planeas decirnos qué ha planeado exactamente Ricebim? Así es, Euclid parecía desgarrado, pero rápidamente se compuso. Mi vida es algo que Lord Marvas salvó. Aunque mis lealtades permanecen sin cambios, es la verdad que respeto y admiro tanto a Lord Marvas como a Ricebim. Mostrar favor a uno pero ignorar al otro ya no es algo que pueda hacer. Por lo tanto, Euclid había buscado activamente una forma de transmitir la información. Dio la casualidad de que al entregar la información a Serafall, no solo podía asegurarse de que Lord Marvas se enteraría, sino que también podía hablar con su hermana mayor al mismo tiempo. Dos pájaros con una piedra. Entonces, ¿qué pretende hacer Ricebim? Gracie fue directo al grano.
Su frente estaba arrugada y sus manos se sentían húmedas por el sudor. Ella se estremeció, los pelos sobre su piel se erizaron. No había muchas cosas que pudieran hacer que Gracia se sintiera aprensiva o preocupada, pero Rizebin definitivamente estaba en la parte superior de su lista. Era malo por el hecho de ser malo. Él creía completamente que el papel de los demonios era ser la escoria de la tierra y, como tal, los demonios deberían eliminar por completo cualquier molestia como mejor les pareciera. La respuesta de Euclid no hizo nada para aliviar las preocupaciones de Gracia. Caos. Caos y nada más. Euclid no se anduvo con rodeos y habló como si solo estuviera hablando del clima. Tenía las manos en los bolsillos y la espalda apoyada contra la pared del fondo. Lord Rizebin nunca tuvo mucho interés en buscar venganza por la caída de los 4 grandes Satanás originales, ni consideró que la dominación mundial fuera algo que valiera la pena. Por supuesto, ya deberías saber esto de memoria. Lo llamaste hueco cuando lo conociste por primera vez mientras luchabas del lado de la facción del viejo Satán. Gracia hizo una mueca ante el recordatorio. Hizo muchas cosas en la guerra civil de las que se arrepintió, pero ninguna cantidad de remordimiento o culpa podría cambiar nada. Luchó del lado de su familia, luego traicionó a su familia en la misma guerra. Por eso no sentía verdadero odio por Euclid cuando fue ella misma la que lo expulsó y lo dejó por muerto tantos años atrás. Las cejas de Gracia se fruncieron notablemente mientras de repente le resultaba difícil mirar a Euclid a la cara. Más aún cuando parecía que Euclides estaba malinterpretando algo sobre el motivo de su deserción. Había desertado mucho antes de que se verificara que Lord Marvas estaba del lado de la facción del nuevo Satán, pero Euclid no tenía ni idea. ¿Debería decirle? No, Gracia no podía soportarlo. A veces, era mejor tomar las mentiras piadosas como la verdad que como la realidad misma. Gracia se estremeció por dentro, su cuerpo aún en el exterior. Seraphale, que estaba a un lado, no hizo ningún comentario y solo le dio a Gracia tiempo para recuperarse. Rizebin no tenía impulso. Gracia recordó sus recuerdos de Rizebin. Como nuestros aliados murieron en ese momento, no mostró ningún tipo de preocupación y se negó a salir al campo. Estaba muy lejos de cómo Sir Zetch y la facción del nuevo Satán habían tratado a los suyos. ¿Por qué sacas el tema ahora? No, espera, los ojos de Gracia se abrieron como platos. No puedes estar insinuando lo que creo que quieres decir. Euclid simplemente asintió con la cabeza. Lord Rizebin ha obtenido ambición. Hueco ya no es una palabra apropiada para describirlo. Como ya dije antes, ya está en movimiento. Entonces date prisa y cuéntanos qué planea hacer. Seraphale entró en la conversación cuando Gracia cayó en aprensión. Es por eso que no entiendo por qué ustedes, los miembros de la facción del viejo Satán, tienen que ser tan indirectos con sus palabras. Se llama elocuencia. Euclid enderezó la corbata del traje de negocios que llevaba puesto mientras gruñía burlonamente. Claramente te falta, Lady Seraphale. ¿Vas a hablar o no? No sonreirás si llamo a Kuro. Seraphale colocó sus manos sobre sus caderas e hinchó su pecho. Una parte de ella sintió que podía enfrentarse a Euclid en una confrontación, sin embargo, una parte aún mayor de ella se negó a hacerlo por la seguridad de su propio hijo. El instinto maternal no garantizaría riesgo alguno. Aún así, Seraphale se desconcertó por la respuesta de Euclid. Eso es precisamente lo que espero que hagas, Euclid sonrió encantadoramente. No tenemos exactamente mucho tiempo y Lord Rizebin ya ha desatado a los dragones malignos en Human World mientras oculta su verdadero objetivo. A estas alturas, si su misión fue exitosa, Underworld debería estar enfrentando su mayor catástrofe hasta el momento. El suelo tembló una vez más, causando que las partículas de polvo que se habían acumulado sobre el techo flotaran sobre el piso. En cuyo caso, parece que Lord Rizebin ya ha tenido éxito. Razón de más por la que tenemos que hacer algo, Seraphale presionó una mano sobre sus sienes. Ya podía decir que algo estaba pasando en el inframundo y no necesitaba que Euclid mencionara este punto. A la mierda la elocuencia. ¿Era demasiado pedir una respuesta directa? ¿Por qué estás aquí? Seraphale no pudo evitar dejar escapar. Dios mío, ¿todavía no te has dado cuenta? Euclid suspiró exasperado. Para empezar, su tolerancia nunca fue alta. Siempre hay un motivo para cada plan. Si causar confusión en el mundo humano era solo para completar un solo objetivo, entonces, ¿qué otro propósito hay para traer el caos al inframundo? Seraphale no supo cómo responder.
Nunca antes había considerado tomar la perspectiva de un villano para interoperar una trama, y no ayudó que se sumergiera en los temas alegres de las chicas mágicas en su tiempo libre. Si el inframundo estaba en peligro, entonces, naturalmente, debería haber sido así. ¿Qué más había? Está bien, esto no va a ninguna parte. Euclid resistió la tentación de burlarse con desdén y optó por evitar a la fuerza que sus músculos faciales movieran. Para que Serafall entendiera, entonces quizás Euclid realmente tuvo que adoptar un tipo diferente de enfoque. De todos los adversarios de Lord Rizebim, ¿quién de forma razonable sería su mayor enemigo y también es considerado un guardián protector del inframundo? La respuesta es simple. 72 se mantienen firmes y 72 caerán. Mientras uno queda restante, el inframundo nunca perecerá, era el juramento de los demonios del inframundo. En tiempos de crisis, los nobles pilares son el verdadero bastión de defensa del inframundo. Para que el inframundo caiga en ruinas, se debe lidiar con el último de los demonios. Euclid le dio un momento a Serafall para pensar, su expresión la delataba. Se podía ver en la forma en que sus pupilas comenzaron a dilatarse gradualmente. Kakuro simplemente hizo clic en su mente, una mano se movió para cubrir su boca. Euclid habría aplaudido si no fuera por la forma en que Grayfia lo miraba con reproche. Internamente vaciló antes de elegir rápidamente guardar sus opiniones para sí mismo. Lord Rizebim te persigue para usarlo como palanca contra Lord Marvas, Lady Serafall. Euclid no podría haber sido más directo. No podemos quedarnos aquí. Grayfia se puso rígida de repente, su tez palideció. Euclid negó con la cabeza. Lo siento, pero ya es demasiado tarde. Euclid miró hacia el techo como si mirara a través de él en lugar de mirarlo. ¿Cuánto tiempo ha estado escuchando, Lord Rizebim? El techo de la finca de la familia Sikri se levantó repentinamente para revelar una figura flotando en el aire con una leve sonrisa. Los círculos mágicos defensivos y las fortificaciones que la casa Sikri había colocado alrededor de la habitación bien podrían no haber valido nada con la facilidad con que fueron eliminados. Siempre aprecié lo bien que me entendiste, Euclid. Rizebim se agachó para pararse frente a Serafall y los demás. Miró a Euclid con un dejo de diversión. Tu vago discurso fue a propósito, ¿no es así? Si alguien intentaba salir de esta habitación, entonces sabías que tomaría medidas. El hechizo de encubrimiento que colocaste en tu sobrino también fue bastante ingenioso. Incluso yo había fallado para notar la partida de Milikas Gremory a tiempo para intervenir. Lástima. ¿No te preguntaste qué tipo de expresión haría tu hermana mayor si yo apareciera ahora con el cuerpo sin cabeza de su hijo? Grayfia sintió que se le helaba la sangre. Podía escuchar los latidos de su corazón dentro de su pecho y ver la forma en que sus manos temblaban. Solo imaginar lo que acababa de decir Rizebim, y lo cerca que estaba de convertirse en realidad, casi la volvió loca. Sin embargo, Euclid la había ayudado. Miró a Euclid, sin saber qué decir o cómo sentirse. Por su parte, Euclides no negó ni dijo nada. No hay necesidad de responder, ya lo sé. Rizebim se encogió de hombros mientras caminaba en dirección a Euclid. También sé el significado de tu presencia aquí. Si ya conocías mi objetivo, ¿por qué seguirías viniendo? La respuesta es obvia. Más rápido de lo que cualquiera de los presentes pudo reaccionar, un puño aterrizó de lleno en el pecho de Euclid y lo impulsó a caer por la habitación. La respiración de Grayfia se detuvo mientras Serafall comenzó a retroceder con cautela. Sus instintos de guerra se estaban activando, y si había algo que Serafall sabía, era nunca darle al enemigo lo que quería. ¿Me estás traicionando, Euclid? Rizebim no mostró ningún cambio en su expresión facial. No estaba prestando atención a Grayfia y Serafall como si los dos ni siquiera estuvieran allí. Sin embargo, ni Serafall ni Grayfia podían pensar en escapar a la ligera. El aire estaba impregnado de la energía mágica de Rizebim. Saliendo de los escombros de muebles rotos y telas desgarradas, Euclid se limpió en silencio un rastro de sangre de su boca. Soy un lealista. Euclid no se inmutó mientras se levantaba y sacudía su abrigo. Mi lealtad recae en los verdaderos herederos del inframundo, por lo que no te atacaré, Lord Rizebim, pero tampoco permitiré que dañes a Lady Serafall. Euclid hizo una mueca y equilibró su respiración a la fuerza para mantener su compostura digna. Ella lleva el futuro del inframundo en su cuerpo. Una hija de Lord Marvas. Esa sola razón es suficiente. Entonces, ¿qué hay de tu hermana mayor y su hijo? ¿No solías detestarlos?
La expresión de Euclid se congeló antes de que su boca comenzara a moverse de acuerdo con los pensamientos que siempre había mantenido reprimidos en su interior. Tal vez hubo una vez, tal vez, sin embargo, ahora sé que este no fue el caso. Mi hermana fue leal todo el tiempo, solo yo estaba demasiado ciego para verlo. Gracia había estado del lado de Lord Marvas. Incluso si estaban en facciones opuestas durante la guerra civil, ambos bandos habían sido herederos legítimos del inframundo. Cuando Euclid lo pensó, ya no podía odiar a Gracia por elegir un señor al que deseaba seguir. El amor y el odio eran dos caras de la misma moneda. La sangre de Lucífuge aún corría por las venas de Gracia. Seguía siendo la hermana mayor que Euclid siempre había admirado. Soltó un suspiro antes de entrecerrar los ojos. Los protegeré, dijo con severidad. Gracia no tenía palabras para decir. Miró al suelo, incapaz de mirar directamente a Euclid. ¿Realmente tienes la intención de oponerte a mí mientras conoces completamente el alcance de mi poder? Rizebin permaneció imperturbable mientras levantaba una ceja. ¿Realmente necesita preguntar en este momento, Lord Rizebin? Euclid aflojó la corbata alrededor de su cuello con un dedo y luego se quitó la chaqueta a la medida. Estoy del lado de mi casa y mis creencias. No me rendiré ni siquiera ante ti. No jugaré un papel en obstaculizar a Lord Marvas. Va en contra de mi lealtad. ¿Y obstruirme no lo es? La expresión de Rizebin se quedó en blanco. No, Euclid fue franco. Creo que los asuntos entre los gobernantes del inframundo deben dejarse a ellos mismos en igualdad de condiciones. No importa cuán astuta o efectiva sea una estratagema, la fuerza siempre será suprema. Si nosotros, como demonios, somos seres del mal, entonces ¿qué hay de los demonios? Porque una vez, creo que finalmente encontré la razón de la deserción de mi hermana. Rizebin se encogió de hombros. Eso fue todo. Ya había tenido suficiente. Que así sea entonces. Sabes muy bien lo que les sucede a aquellos que me desagradan. La energía mágica de Rizebin comenzó a dispararse. Las rodillas de Euclid se doblaron bajo la tensión. Entonces supongo que tendré que sonreír y soportarlo. No solo. De repente, una mano se colocó sobre el hombro de Euclid antes de que varias capas de hielo y escarcha mitigaran gran parte de la presión pasiva de Rizebin. Gracia estuvo al lado de Euclid por primera vez en muchos años. Eran los hermanos de la casa Lucífuge. Euclid no supo qué decir, pero una parte de él finalmente se sintió en paz. Serafall se movió para ayudar, preparando su magia para reforzar la propia magia de hielo de Gracia. Euclid la detuvo. Si te preocupas por la seguridad de tu hijo, entonces no interferirás en esta batalla. Euclid escupió una gota de sangre de su boca mientras hablaba. Rizebin era fuerte. No se podía negar este hecho. El hecho de que el objetivo de Rizebin fuera Serafall no significaba que no la dañaría. Además, definitivamente era mejor para Serafall correr o quedarse quieto en lugar de enfrentarse al enemigo. Serafall vaciló, mirando a Gracia en busca de consejo. Sin embargo, Gracia no habló para contrarrestar las palabras de Euclid. Por el momento, Serafall optó por confiar en el juicio de su amiga. Ir. Más rápido de lo que cualquier demonio promedio podría ver, Euclid y Gracia se movieron para derrotar a Rizebin. Fiel a su palabra, Euclid nunca atacó activamente a Rizebin, pero lo impidió cada vez que el hombre intentaba atacar a Gracia. Lluvias de hielo y nieve rompieron la cámara interior de la habitación de Serafall, pero con poco efecto. La batalla acababa de comenzar y Gracia ya estaba sintiendo la presión. Era como si estuviera frente a una montaña. No importa en qué ángulo intentara escalar, el pico todavía parecía imposible de alcanzar. Esta era la brecha entre Ultimate Class Devil y Super Class Devil. Sin embargo, ella no podía darse por vencida. Recolectar. Ella deseó que su energía convergiera sobre sus manos donde un círculo mágico se manifestó para producir una tormenta de granizo que atrapó a Rizebin en su interior. No habría escapatoria, y ella había estado atrayendo a Rizebin a su ubicación actual desde el comienzo de la batalla. Euclid permaneció vigilante a espaldas de Gracia en caso de una emergencia, pero Euclid había tenido razón en un solo concepto con respecto a la competencia entre Lord Marvas y Rizebin. No importaba cuán inteligente o táctico fuera uno contra el poder absoluto. Rizebin chasqueó los dedos y la oleada de energía maléfica eliminó por completo la tormenta de granizo que Gracia creó.
Al mismo tiempo, la onda expansiva hizo que Graifia y Euclid cayeran. Graifia. Serafalles movió y atrapó a Graifia en medio de una caída mientras Euclid se detuvo al clavar los pies en el suelo. Ustedes dos no tienen ninguna posibilidad. Rizebin parecía divertido, como si disfrutara de la disparidad entre ellos. El semblante de Graifia se volvió sombrío, pero no se podía negar las palabras de Rizebin. Solo Euclid no parecía afectado. El propio Euclid siempre había sido inteligente. Más incluso que Graifia, que se había centrado más en la fuerza personal. Jadeó en busca de aire, pero pronto forzó una sonrisa. Tienes razón en que no tenemos el poder ni los medios para derrotarte, pero para empezar, nunca fue ese tipo de batalla. Euclid se comunicó con Graifia incluso sin palabras. Los ojos de Graifia se abrieron de alivio mientras miraba un lugar que pasaba por la espalda de Rizebin y subía hacia el cielo. Rizebin de repente sintió una premonición siniestra. Te encontré. Una voz resonó dentro de los oídos de Rizebin, una presión siniestra lo rodeó y presionó sus hombros. Era implacable, como las olas del agua sobre la arena. Débil al principio, pero cada vez más fuerte en el cenit del día, era una presencia que Rizebin nunca antes había sentido. Aquel que había amenazado la santidad y el bienestar del inframundo había traspasado una cierta línea sin retorno. Los pilares existían por una sola razón. Eran los cimientos del inframundo, sus más fuertes protectores y nobleza. Demonio. Maléfico. Destructivo. Malévolo. Los demonios existieron dentro de las peores pesadillas del hombre y en los tazones de la historia registrada. Incluso entonces, todavía tenían sus juramentos que los unían. Contratos, hechizos, geas, era una obligación no hecha a la fuerza, sino por voluntad. El inframundo estaba en casa. No había otro lugar. Así como el cielo era el santuario de los ángeles y los arcángeles, el inframundo era la fortaleza de los demonios y los diablos. La santidad del inframundo nunca debería haber sido empañada. Así fue la promesa del 72. Una cosa era si los demonios del pasado estaban muertos, pero otra cosa era completamente diferente si se hubieran manifestado una vez más. Incluso si no estaban completos o como realmente lo habían sido antes, sus votos permanecieron inmóviles. El aire comenzó a distorsionarse, imágenes horribles de brutalidad y derramamiento de sangre invadieron pasivamente la cordura de todos los débiles de mente. Era el poder de la fuerza colectiva que se oponía al poder del Dios único. Rizebin no se atrevió a darse la vuelta. ¿Estaba el demonio Marvas detrás de él? No. Era diferente de antes. El sentimiento no era el mismo. Rizebin podía verlo por el borde de su visión a pesar de sentir que no había nada allí. La silueta de 72 sombras se cernía sobre él. Un jurado y un juez. Culpable. Una mezcla confusa de voces habló directamente a la mente de Rizebin, las figuras se formaron gradualmente y se agregaron en una sola entidad. La fuerza de los progenitores del inframundo se mantuvo actualmente dentro del poder de uno y los 10 anillos de las llaves menores. Juntos, formaron el aura del demonio más fuerte. La que nació del pacto de Salomón en otro mundo. Portador del fin del mundo. Goetía. Deber y honor. Orgullo y principios. No importaba qué tipo de motivaciones tenía uno en comparación con la obligación. Siempre había un resultado final para todos, tanto buenos como malos. Todos tenían sus motivaciones y, de manera similar, todos tenían sus puntos de quiebre. El momento en que la tolerancia de uno fue probada a fondo y manchada a través de la suciedad, fue el momento de no retorno. Incluso las bestias y los individuos más amables podían convertirse en monstruos en su ira, más aún cuando ya eran monstruos para empezar. Los que se paran sobre los terrenos estériles del tormento eterno y el purgatorio, reyes, príncipes, presidentes, gobernantes, archidemonios de los niveles del infierno. Así como estaban los cielos, también estaban los reinos del inframundo. Los 7 círculos que gobiernan el peso del pecado. El primer círculo, limbo. El segundo círculo, la lujuria. El tercer círculo, la gula. El cuarto círculo, la codicia. El quinto círculo, ira. El sexto círculo, herejía. El séptimo círculo, la violencia. Eran el orden cronológico documentado por manos humanas, el infierno de Dante, y supervisando todos los infiernos estaban los pilares guardianes del inframundo.
72 demonios, unidos juntos, cielos iguales en fuerza. Asgo decía. El cabello en la parte posterior del cuello de Rizebin se erizó inconscientemente con temor, escalofríos fríos recorriendo su espalda. Por primera vez en su vida, se sintió pequeño, como si los grandes poderes otorgados dentro de él por la fuerza de su pedigrí no fueran más que pálidas imitaciones del verdadero poder. Marvás. El poder que estaba sintiendo detrás de él intentando sofocarlo en su pura densidad no era en absoluto similar al del Demon Marvás. De hecho, no era Marvás para empezar. Kuro. Seraphale gritó, causando que los ojos de Rizebin se dilataran cuando el Marvás en cuestión apareció al lado de Seraphale frente a Grafia y Euclid Lucífuge. La expresión de Seraphale se iluminó significativamente ante la llegada de Marvás, pero Rizebin no perdió ni un segundo en esa ociosa observación. En cambio, su atención estaba más centrada en Euclid y Grafia, quienes miraban fijamente a la figura que, sin duda, estaba detrás de él. Grafia parecía atónita, con la boca casi abierta, pero pronto la cubrió una mano que contuvo un grito ahogado. Euclid reaccionó de manera diferente, su rostro estaba sonrojado de asombro y asombro. Estaba temblando, sus manos apretadas en puños como si no pudiera sofocar su propia emoción. Rizebin conocía a Euclides. El hombre era un leal genuino y nunca dirigiría tal expresión a alguien que no fuera digno de ella. Lo que significaba decir que la persistente esperanza de Rizebin de que solo Marvás era la causa de la energía que lo presionaba se marchitó y se convirtió en polvo arrastrado por el viento. ¿Tú no eres Marvás? Habló con aprensión, incapaz de obligar a su cuerpo a girar. Tragó audiblemente. Expresión rígida cuando sintió el impulso natural de su propia sangre de someterse. Rizebin solo había sentido tal reacción antes cuando fue testigo del surgimiento del demonio Marvás en la guerra civil del inframundo. Ahora, sin embargo, la presión era diferente. Se magnificó varios pliegues como si atreverse a resistir fuera una afrenta a su propio linaje. La autoridad de un demonio impuesta sobre un diablo. ¿Marvás no fue el último demonio? Tenía que ser otro demonio de algún tipo. No lo somos. La respuesta a su pregunta llegó con una voz incorpórea, sorprendiendo a Rizebin hasta el punto de que se puso rígido. El uso de la palabra nosotros fue importante en este caso. Cuando consideró el hecho de que tal vez la presión que estaba sintiendo no era el resultado de un individuo sino de muchos combinados, no pudo evitar recordar las sombras que había visto antes. 72. Ese número no carecía de un significado sustancial. ¿Dónde estaba ahora? El inframundo. ¿Qué estaba haciendo actualmente? Invadiendo y tratando de destruir el infierno mismo. ¿Qué fue el juramento del 72? Los guardianes protectores del inframundo. En este momento, Rizebin podía sentirlo. Incluyendo el aura del demonio Marvás, otros 71 estaban presentes en los alrededores, como si lo estuvieran observando. Simplemente no había manera. Fue imposible. Estaban todos muertos excepto uno. Tentativamente, finalmente reunió el coraje para enfrentar al adversario detrás de él, y rápidamente vaciló ante la presencia de 72 crestas mágicas flotando en el aire alrededor de una sola figura. Dicha figura no era alta, ni parecía tan amenazante como los monstruos conocidos en la mitología griega, pero había una presión distinta que ninguna palabra podría describir con precisión. Sus brazos y piernas parecían cubiertos de escamas doradas, mientras que las marcas negras entrelazadas rodeaban sus extremidades. No había rostro. Casi ningún rasgo facial era reconocible aparte de la forma general de una cabeza de cuya corona brotaba un brazalete de espinas con hojas que se asemejaban a los cuernos de una cabra. Las cabras no eran solo animales normales. Eran los símbolos del mal representados en la cultura humana que representan a los demonios y los señores del infierno. En el centro de la figura, apareció lo que parecía ser un ojo. Vasos sanguíneos parecidos a venas latían con pura energía mágica, el espacio mismo se distorsionaba por su sola presencia. En la perspectiva de Rizebin, Seraphale, Grafia y Euclid, era como si estuvieran en presencia de sus ancestros más venerados. Los verdaderos progenitores de Devil King dieron forma y representaron los 7 círculos del inframundo. Goetia, el dios demonio rey del ritual de la Orden de Corrección Humana. Bestia primero. Goetia levantó el brazo y abrió y cerró la mano como si estuviera momentáneamente incrédulo.
A partir de entonces, su mano se cerró en un puño, su expresión extremadamente neutral mientras los recuerdos de los 72 demonios de un mundo diferente se filtraban en su mente. A diferencia de los 72 pilares que existían en su mundo original, los 72 pilares en este nuevo mundo eran a la vez diferentes y familiares. Los 72 pilares de Salomón estaban destinados a ser el mecanismo de seguridad para proteger a la humanidad a la muerte del rey Salomón, pero aquí, en este nuevo mundo, los 72 tenían sus propias identidades y creencias. Aún así, una cosa era cierta, eran los gobernantes del inframundo. Goetia miró fijamente al perpetrador del ataque del inframundo, pero momentáneamente no hizo nada, su mente se centró en un recuerdo lejano. Llegó la hora de la partida, él es quien suelta el mundo Ars Nova. Un retorno de los dones de Dios a los cielos. Con toda honestidad, ya no debería poder existir después del uso del rey de los magos, el fantasma noble final de Salomón. Sin embargo, fue el Dios único quien devolvió esos dones a manos humanas. Se hizo una paradoja entre mundos paralelos, y dentro de la paradoja Goetia nació de nuevo. La lucha por la vida. El miedo a la muerte. Incluso si solo hubiera sido por un momento, Goetia sabía cómo se había sentido en el gran templo del tiempo, y por eso cuando miró el estado del inframundo usando su energía mágica, pudo entender lo que los demonios, sus súbditos, se sentían bajo el ataque enemigo. Desesperación. Desesperación. Remordimientos. Goetia ahora podía entenderlos a todos. Junto con las identidades de los 72 del Nuevo Mundo, Goetia canalizó su poder demoníaco desde su interior. El tiempo del juicio ha llegado. Goetia dio un paso adelante y su sombra se cernió sobre Rizebin como una pesada manta. Ustedes que se atrevieron a empañar la santidad de nuestro reino, por el pacto de 72, han sido declarados culpables. Las crestas de los 72 pilares que flotaban alrededor de Goetia en un círculo vibraron y resonaron con las voces de los otros pilares. El demonio Sitri llama a la muerte. La cresta mágica de la casa Sitri brillaba con una luz opaca, la voz envejecida de un anciano resonaba por todas partes. Al escucharlo, Serafaye sintió que su sangre comenzaba a latir con poder. Como miembro de la casa Sitri, esta era la voz y el aura de su estimado antepasado. Su patriarca. El demonio Paimon pide una ejecución inmediata. Otras voces comenzaron a seguir en tándem, huecas, pero llenas de presencia. El demonio Barbatos llama a la tortura. Encarcelamiento. Destierro. Muerte. 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 El eco de una sola palabra provocó un pánico infinito en Rizebin cuando el ojo en el centro del pecho de Goetia comenzó a surgir con una cantidad aterradora de energía demoníaca. Zarcillos de rayos púrpura chamuscaron el suelo en arcos retorcidos cuando un fuerte viento se levantó y formó una tormenta. Correr. Tuvo que correr. Era el único pensamiento en la mente de Rizebin. Una vez que la muerte realmente llamó a su puerta, finalmente se dio cuenta de una sola verdad sobre sí mismo. Temía a la muerte. No quería morir. El demonio Marvas era una cosa, pero enfrentarse al poder de los 72 demonios era otra. Incluso si fuera un superdemonio, Goetia estaba en el nivel de poder para enfrentarse al único dios del cielo en su mejor momento. Rizebin podía sentirlo. Una fuerza abrumadora que parecía succionar cualquier pensamiento de resistencia. Rizebin sería un tonto si no corriera. Forzándose a sí mismo a salir de la presión que estaba ejerciendo presión sobre su cuerpo, ni siquiera miró hacia atrás mientras usaba cada onza de fuerza para alejarse lo más posible del área. Un intento tonto. Esa misma voz resonaba en sus oídos, animándolo a retroceder aún más rápido y, sin embargo, no importaba lo lejos que viajara, siempre se sentía como si una mano lo estuviera agarrando constantemente por la garganta. El miedo lo dominó lo suficiente como para hacerlo impensable. Directamente rasgó un todo en la brecha dimensional donde residía el Gran Rojo, apenas escapando de la delgada línea de energía demoníaca que amenazaba con atravesarlo. Serafaye y los demás contuvieron el aliento. Goetia ni siquiera parecía estar intentándolo. En cambio, la atención de Goetia había estado principalmente en Shirou, quien poseía 10 anillos en su dedo. Bicho patético. Lamentablemente, no somos nosotros los que te mataremos. Goetia habló con desdén antes de asentir hacia Shirou. Ese papel le pertenece a otro.
Seraphale miró entre Shirou y Goetía antes de que ella frunciera los labios, entendiendo lo que Goetía estaba insinuando. Seraphale quería insistir en que fuera con Shirou a luchar contra Ricebim, pero la mirada de advertencia que Graifia le estaba lanzando y el aura que Goetía emitía mientras miraba a Shirou la obligaron a guardar silencio. Apretó los dientes y apretó los puños antes de sobresaltarse cuando sintió que Shirou la besaba en la frente. Mantente a salvo, Seraphale, dijo Shirou en voz baja antes de centrar su atención en Goetía y hablar con severidad. Cuidar de ella. Seraphale, Graifia y Euclid quedaron momentáneamente horrorizados. Incluso si Shirou fuera el demonio Marvas, Goetía representaba el poder de los 72 pilares combinados. Seraphale temía que Sukuro hubiera terminado ofendiendo tal existencia por su bien después de usar un tono tan autoritario y fue aterrador. Si Kuro fuera arrebatado de ella de nuevo, no sabría cómo sería capaz de hacer frente incluso después de dar a luz a su hijo. Date prisa y discúlpate, Kuro. No deberías hablar de esa manera. Seraphale estaba completamente en pánico, su corazón latía rápidamente dentro de su pecho mientras no se atrevía a hacer contacto visual con Goetía en el aire. Graifia parecía que también quería hablar, pero probablemente por la seguridad de su propia familia, cerró firmemente la boca y arrojó Seraphale a los tiburones. En ese momento, Seraphale estaba tratando de hacer que Shirou bajara la cabeza a modo de disculpa, pero titubeó porque no parecía tener la fuerza suficiente para empujarlo hacia abajo. Terminó golpeándolo con el codo en el costado, pero él se volvió y la miró como si no entendiera lo que estaba tratando de hacer por él. La ansiedad de Seraphale se disparó. Kuro, no puedes hacerme esto ahora mismo. Deja de ser tan tonto. Goetía comenzó a reír oscuramente, causando que la palidez de la tez de Seraphale palideciera drásticamente. Kuro, date prisa. Seraphale se sintió desesperado cuando, en lugar de disculparse, Shirou simplemente lo repitió. Cuídala, está bien. Goetía escudriñó a Shirou durante 10 segundos en los que Seraphale y Graifia comenzaron a preocuparse mucho por la seguridad de Shirou. ¡Qué presuntuoso! Goetía habló despreocupadamente. En cierto modo me recuerdas a un molesto maestro humano que solía conocer, pero no creo que sea tan malo. Muy bien. Haré lo que me pidas, portador de los 10 anillos. Las palabras de Goetía fueron todo lo que Shirou podría haber pedido. No perdió ni un segundo más e instantáneamente persiguió a Ricebim a través de la misma lágrima que Ricebim había abierto y que conducía a la brecha dimensional. Faltaban momentos para que se cerrara, pero cuando Shirou miró de cerca, pudo ver que la energía demoníaca que Goetía había liberado mantenía abierto el pasaje a la fuerza. Ricebim no llegaría lejos. Shirou pronto desapareció en la brecha dimensional. Solo Seraphale, Graifia y Euclid quedaron atrás bajo la mirada de Goetía. Seraphale y Graifia se estremecieron inconscientemente, sin saber cómo sentirse ya que no podían determinar qué tipo de personalidad poseía Goetía. Las mujeres se acercaron unas a otras por un instinto subconsciente de confiar en la seguridad de los números. Euclid, por otro lado, parecía hipnotizado, aunque solo un poco más que Seraphale y Graifia. Aprensivos como eran, para ellos, Goetía era su antepasado del inframundo. ¿Casa Sikri y Lucífuge? La voz de Goetía sacó a Seraphale y al resto de su ensimismamiento. Soy Euclid Lucífuge. Euclid fue el primero en encontrar su voz y dio un paso adelante con una profunda reverencia. ¿Cómo podemos abordar su excelencia? Seraphale y Graifia levantaron la vista con cautela. Goetía aún no había respondido. Goetía soltó un suspiro y pronto colocó sus brazos a cada lado de él para revelar numerosas gemas que brillaban con energía demoníaca. No necesitamos ningún título. Somos una existencia cuyo único propósito solo nosotros cumpliremos según lo decretado por los juramentos prestados en la noche de Walpurgis. Goetía miró a Seraphale, Graifia y Euclid antes de cambiar su atención al resto del inframundo invadido por monstruos arrasadores nacidos de un Sacred Gear. Era inaceptable. Las tierras que los monstruos estaban devastando no eran solo las tierras de los demonios, sino el territorio anterior de los demonios del inframundo. El Demon Phoenix ya había tomado ventaja después de notar que el gigante arrasaba con su hogar ancestral y sus parientes, pero ahora era el turno del resto. El inframundo estaba en un estado de peligro que necesitaba ser remediado. Por eso Goetía había dejado a Ricebim solo para que Shirou lo manejara. En este momento, el deber de Goetía como representación de los pilares guardianes del inframundo era proteger a sus habitantes. El infierno era grande y masivo, un mundo dentro de sí mismo que podía rivalizar con el tamaño de la Tierra como un todo.
Goetia no pudo lidiar con la situación permaneciendo como una sola entidad. Los pilares eran necesarios una vez más. La forma de Goetia comenzó a desdibujarse antes de convertirse en nada más que una sombra cuyo único ojo brillaba con un siniestro rojo. Ahora bien, ha llegado el momento. La atención de Goetia se volvió hacia el resto del inframundo. Ya conocía su deber desde el momento en que se había materializado. Uno contra muchos. El cielo y el infierno, el bien y el mal. Nosotros, los 72, somos los iguales del reino entre las nubes. Por juramento nos mantenemos firmes. Por juramento perecemos. No importaba cuán malvado o malicioso fuera un demonio, todos tenían sus obligaciones con sus países de origen. Esto estaba arraigado en la memoria que Goetia había asimilado de sus contrapartes 72. En lo profundo de los confines más lejanos del inframundo, en las tierras ancestrales de los demonios, las crestas mágicas comenzaron a brillar y dispararse hacia los cielos en columnas de color rojo carmesí. La forma de Goetia desapareció por completo, pero Serafall y el resto aún podían escuchar la voz de Goetia resonando en sus oídos. Dantalón, guardián de la biblioteca prohibida de biblioteca. El aire pareció cambiar, bañado por una antigua melodía que anunciaba la llegada del conocimiento prohibido. El viento cambió de una brisa tranquila a una tormenta turbulenta. Libera el sello. Bandas de energía se expandieron por todo el inframundo antes de converger en un solo punto cerca del centro del reino. Los libros eran las ventanas del conocimiento. Dentro de ellos había palabras que contenían gran sabiduría y poder. Porque cuando Dios les habló a Adán y Eva, el fruto prohibido dentro del jardín del Edén, era el fruto del conocimiento. El conocimiento mismo fue quizás el mayor pecado que contaminó la inocencia del hombre. No por curiosidad, ni por falta de amor, sino porque el conocimiento mismo engendra el mal tanto como podría engendrar el bien. Fue un catalizador incomparable, otorgando el don del pensamiento y la conciencia, y es por eso que los libros contenidos en la biblioteca mágica de biblioteca fueron sellados incluso para los demonios. Dantalión, el guardián de la biblioteca prohibida, era el único demonio de los 72 que tenía acceso a la llave menor de la biblioteca prohibida. A Dantalión solo se le asignó una tarea al liberar el sello. Convoca a las legiones del inframundo. 66 legiones a Baal. 200 para Paimon. 26 a Cepar. Por decreto de Dantalión, el demonio 71, que se abran las puertas de la escurridiza biblioteca. Libera el conocimiento almacenado en su interior. Ars Magna, yo soy el mundo. Las imágenes fantasmas del pasado ejército del inframundo comenzaron a aparecer y desaparecer cuando una escalera de luz púrpura se formó en medio del reino, conduciendo a un edificio abovedado con arcos de ladrillo y una valla. Dantalión nunca fue el más fuerte de los demonios, pero era el demonio que quizás era el más cercano al rey mago Salomón. A Dantalión se le confió el don de muchas verdades y con su derrota en la Gran Guerra llegó el fin de las legiones. La armadura de las legiones, los diseños, fueron todos almacenados y fabricados dentro de la biblioteca prohibida. Hechas de Devil Core, la armadura y las armas de Red Tide eran los símbolos exclusivos de los demonios del inframundo. Los demonios habían regresado y, gracias al conocimiento de Dantalión, en lugar de usar Devil Core para fabricar la armadura de las legiones ahora estaba hecha con la energía pura de los 72 demonios y Goetia. En las tierras de Marvas, Adelina, como muchos de los demonios de clase suprema que luchan en el inframundo, miraron hacia el fenómeno en los cielos púrpuras. La energía mágica brillaba sobre su ropa, apareciendo y desapareciendo mientras luchaba con los monstruos que merodeaban por el suelo. Ocurrió en un solo instante. Un solo parpadeo de sus ojos. La cresta de Marvas brilló sobre su cabeza y todos los demonios en toda la tierra en la que se encontraba. Era el mismo en todas partes, pero con diferentes crestas brillantes. A Marvas. 36 legiones. La voz de Dantalión resonó en los oídos de Adelina antes de que una armadura roja carmesí cubriera todo su cuerpo hasta las alas. Era familiar para muchos en las tierras de Marvas. Una vez débiles, muchos demonios de clase baja alguna vez se pusieron estas armaduras como el orgullo de la guerra civil del inframundo. Él es señor Marvas, susurró Adelina conteniendo el aliento, con los labios temblando. Un casco carmesí se manifestó sobre su cabeza y, al instante siguiente, agarró con fuerza el borde de su espada larga con renovado vigor. Carga. La protección de Lord Marvas está con nosotros.
Adelina corrió directamente hacia sus adversarios atreviéndose a asediar las tierras de Marvas. Mientras tanto, la voz de Dantalion seguía resonando por todo el inframundo. Agremori. 26 legiones Sirthets, luchando contra 3 monstruos de clase Jabberwocky junto con su nobleza, se puso rígido con asombro cuando Crimson Armor también se puso sobre su pie. Cada legión denotada por el rango de los demonios del 72 tenía sus apariencias y crestas únicas. Marvas, por ejemplo, tenía la imagen de un león rugiente grabada en su espalda y la imagen de las llaves gemelas en su frente. Gremori no era diferente, excepto que el animal y la cresta mágica eran diferentes en apariencia. Además, apareció una figura montada en el lomo de un camello. La jinete parecía ser una hermosa mujer con cuernos que llevaba una corona de duquesa. Su rostro se parecía mucho a los rasgos de la difunta abuela de Sirthech. Ante la aparición de la mujer, Sirthech de repente sintió que sus ya grandes reservas de poder comenzaban a dispararse. La mujer miró a Sirthech y curvó los labios juguetonamente hacia arriba como si lo reconociera. En el momento siguiente, la mujer y el camello aplastaron un enorme Jabberwocky como si no fuera nada. La fuerza de Baal dentro de ti es fuerte, pero como descendiente que comparte la sangre de Gremori, tu puño debería haber sido suficiente. La mujer sermoneó a la ligera. Soy el demonio de Mori. Sirthech solo pudo parpadear confundido antes de recuperar la compostura. Por alguna razón, la sonrisa de la mujer frente a él era inquietantemente similar a la de su madre. La voz de Dantalion continuó sin obstáculos. A Astaroth. 27 legiones. El demon Astaroth salió al campo de batalla. A Sitri. 60 legiones. El demonio Sitri hizo su aparición. La biblioteca mágica suspendida en el aire disparó ola tras ola de energía mágica que envolvió a todos los demonios en combate con las armaduras de la legión mientras producía figuras fantasmas de las legiones de antaño lideradas por sus patriarcas. Goetia suministró la energía. Los 72 pilares del inframundo cumplieron con sus obligaciones. Mientras los pilares se mantuvieran en pie, el inframundo nunca caería. Sin embargo, Goetia miró hacia el cielo, sintiendo emerger una energía en ciernes. Recordando la información que Shirou había compartido con él, pronto se preparó para la batalla en cualquier momento. De vuelta en Human World, la situación se estaba volviendo cada vez más caótica. El caos en sí ya se había extendido desde el epicentro en Kioto hacía mucho tiempo por todo Japón. Rias mordió la uña del pulgar e hizo una mueca mientras Sona se sentaba directamente frente a ella. Ambos se sentían como si estuvieran en un aprieto sin forma de escapar. ¿Cómo pasó esto? Rias sintió que su estómago se revolvía dentro de ella mientras susurraba. Sona no fue diferente. Los dos estaban en un callejón sin salida imposible. Estaban en medio de sus clases durante la Academia Quo cuando Evil Dragons de repente descendió sobre la escuela. Había docenas de ellos, y al principio, no hacían más que mirar. Nadie había sido capaz de reaccionar adecuadamente ante su presencia hasta que el primer estudiante lo suficientemente tonto como para acercarse con un teléfono celular en la mano fue pisoteado y comido. Hubo un pesado silencio, uno que se extendió desde la totalidad de la escuela con vista a la entrada del lado de la ventana delantera. ¿Ella está muerta? Una observación ociosa por parte del maestro más tarde, y todos en la clase de Rias y Sona estaban luchando por escapar. Maldita sea, ¿qué debemos hacer? Rias rápidamente salió de su escritorio seguida de Sona. Tenían la fuerza y el poder necesarios para salvar a mucha gente a su alrededor, pero estaba expresamente prohibido en Human World revelar su magia. ¿Es este realmente el momento de considerar las reglas? Sona mordió los labios y parecía en conflicto. Mira afuera de Rias. No es solo la escuela. Rias desvió su mirada hacia los edificios distantes de la ciudad que podía ver desde el tercer piso de la Academia Quo, donde los estudiantes de último año daban sus clases. Parecía una pesadilla ligera, columnas de humo flotando en el cielo mientras los rascacielos se derrumbaban sobre el suelo y aplastaban todo lo que había debajo. Tendremos que aceptarlo. Quizás nuestros hermanos mayores ya tienen una contramedida. Sona. Rias se giró para mirar a Sona, que estaba congelada en su lugar mientras revisaba un círculo mágico que apareció sobre su muñeca. El inframundo no responderá, la mente de Sona trabajó rápidamente. Los asuntos del mundo humano eran de suma importancia para todos los panteones, incluido el inframundo. ¿Por qué Sona no podía recibir ningún tipo de señal dada la situación?
Rías, trata de llamar a tu hermano. Cierto, Rías marcó la información de contacto de Sir Zetch a través de un círculo mágico, pero la transmisión también estaba en blanco. Pero él nunca pierde mis llamadas, murmuró Rías alarmada. Sona chasqueó la lengua, pero la preocupación en sus ojos era muy evidente. Ya estaba especulando que algo había sucedido en el inframundo, y considerando la condición actual de su hermana mayor, Sona estaba justificadamente preocupada. Este no es el momento para consideraciones, vámonos. Sona se ajustó las gafas y se abrió paso entre la multitud de estudiantes que corrían. Juntó los dedos índice y medio y se llevó la mano a la oreja mientras activaba un diminuto círculo mágico. Sagi, Tsubaki, reúnan a todos ahora. Nos reuniremos en el patio. Sona terminó su llamada. Rías se apresuró a seguir el ejemplo de Sona y reunió a su nobleza. Señora Gremori, señora Shitori, es peligroso allí. Un maestro los llamó después de mirar en la dirección hacia la que ahora corrían. Rías sonrió suavemente en respuesta mientras Sona simplemente negó con la cabeza. Confía en nosotros, está bien. Ambos hablaron mientras se formaban círculos mágicos bajo sus pies. El maestro y los otros estudiantes que huían apresuradamente se detuvieron y los miraron en estado de shock. Fuera de aquí, Rías apuntó su mano hacia uno de los enemigos en el patio. Eran wyverns, dragones menores engendrados por los dragones malignos que aterrorizaban a la ciudad lejana. Calculó que era lo suficientemente capaz como para enfrentarse a ellos de forma segura. Además, después de sus numerosos encuentros con seres poderosos, como Sona, se había vuelto insensible a los oponentes más débiles. Nada podría compararse con la fuerza que sintieron del Demon Marvas y los otros dioses de los diversos panteones. Ve ahora. Rías gritó antes de disparar cuando el wyvern la notó. La maestra y otros estudiantes la miraron en estado de shock, sus bocas abriéndose y cerrándose. Lo más inesperado de todo fue lo que vieron después de mirar hacia el patio. Ese es Issei Oudo. Matsuda y Motoama, los amigos de Issei, se quedaron boquiabiertos cuando vieron a Issei activar su voz Tedgear. Los otros estudiantes estaban prestando más atención a los demás. Mira. Esquiva. Sagi. Koneko. El vicepresidente del consejo estudiantil. Muchos de los estudiantes quedaron atónitos en silencio cuando Issei, Sagi y los demás miembros de la nobleza de Rías y Sona se dirigieron al campo de batalla. Rías suspiró por dentro. No tenía sentido tratar de mantener todo en secreto en este punto después de que Issei y los demás ya habían comenzado a pelear. Alas de murciélago brotaron de las espaldas de Rías y Sona antes de que las dos saltaran para unirse a sus nobles. El maestro y todos los demás solo podían mirarse antes de endurecer sus miradas y huir como Rías y Seraphale les habían indicado. La escena de un estudiante siendo asesinado justo delante de sus ojos fue lo suficientemente impactante como para ponerlos en movimiento. Akeno, ¿cómo es la situación? Rías llamó tan pronto como se unió a su nobleza. Ella había sido la última en llegar y, mientras tanto, Akeno, Kiba, Issei, Koneko y Asia ya estaban lidiando con los wyverns más débiles. Akeno no respondió de inmediato. En cambio, ella se estaba enfocando en el cielo. Rías y todos los demás siguieron la mirada de Akeno solo para quedarse boquiabiertos cuando vieron el reino de los cielos en las nubes y los ángeles caídos descendiendo sobre alas sujetas. Michael estaba a la cabeza y los ángeles caídos parecían dispersarse en todas direcciones. Algunos a Italia, otros a Francia, Gran Bretaña, América y varios lugares del mundo. Fue un espectáculo impactante de ver, más aún cuando un solo pensamiento vino a la mente de Rías. La situación ya era tan mala que ya no había necesidad de mantener en secreto lo sobrenatural. Su pregunta debe haber estado mostrándose en su rostro, porque alguien terminó aclarándole la situación. El mundo está en caos, dijo una voz engañosamente neutral. Rías se giró para dirigirse al recién llegado, y lo primero que vio fue a Sona poniendo su guardia en la distancia. El siguiente era una cabeza de cabello plateado pálido y una mirada aguda pero fuerte. Era uno que Rías no dejaría de reconocer porque era el adversario predestinado del dragón galés. ¿Valí Lucifer? Rías imitó a Sona y levantó la guardia. Valí no prestó atención al cansancio de Rías cuando salió del círculo de teletransportación detrás de él. Parecía estar en medio de la contemplación. Chasqueó la lengua. No estoy aquí para pelear contigo en este momento, explicó. Entonces, ¿para qué están aquí? ¿Para qué están todos aquí? Akeno expresó su preocupación.
Balí no fue el único que apareció del círculo de teletransportación. Bikou, Kuroka y otros dos que Rías nunca había visto antes pronto se pararon detrás de la espalda de Balí. Kuroka y Koneko se miraban en silencio, pero cada uno parecía demasiado avergonzado para saludar al otro ya que ninguno de los dos había explicado que habían reparado su relación. Balí consideró la pregunta de Akeno. Supongo que aún no lo has sentido. Me informaron que un ser fuerte estaría pasando por esta área. Entonces, ¿solo quieres pelear entonces? Sona bromeó desde un lado con desaprobación. ¿No puedes ver el estado actual del mundo en este momento? Balí no respondió. Oh, podía ver el estado actual del mundo, y por eso ya se estaba conteniendo cuando pudo sentir los avances que Issei había experimentado con su voz Ted Gear. Balí nunca fue de los que eludían una pelea, pero esta vez era diferente. Incluso él tenía a alguien a quien quería proteger que vivía en Human World. El único ser humano que realmente le importaba. Su madre que ya ni siquiera podía recordar su nombre y apariencia. Mis razones no son tuyas para juzgarlas, Balí se cruzó de brazos antes de entrecerrar los ojos. Conociendo a tu grupo, siempre atraes a los oponentes más fuertes, por eso Bikou sugirió comenzar una reunión contigo en lugar de deambular sin pensar. Bikou sonrió tímidamente cuando Rías y su nobleza lo miraron. Aún así, no era como si el razonamiento de Bikou estuviera equivocado. Sona simplemente negó con la cabeza antes de caminar directamente hacia Balí e inclinar la cabeza hacia arriba para mirarlo a los ojos. Si no estás aquí para luchar contra nosotros, entonces ayúdanos a evacuar. La situación en el mundo humano debería tener prioridad sobre los rencores del pasado. Balí miró hacia abajo con el ceño fruncido, pero no expresó ninguna objeción. Un silencio lleno de tensión descendió sobre el grupo, y antes de que Bikou pudiera romperlo, fue Kuroka quien terminó haciéndolo por él. ¿Están locos esos tipos? Kuroka señaló con su dedo hacia una fila de policías que colocaban sus autos como barricadas y disparaban a los Wyverns. Se van a hacer matar. Una mirada fue todo lo que necesitó Rías y los demás para actuar. Bikou solo le dio unas palmaditas en la espalda de Balí antes de seguir adelante en una nube de color amarillo. Aléjate de eso. Kiba fue el primero en llegar a la escena, desconcertando a los policías que lo miraban dubitativos. Niño, ¿qué estás haciendo? Los policías gritaron antes de que sus voces se quedaran atrapadas en sus gargantas después de que Kiba matara a un Wyvern de un solo golpe. Además, su velocidad le permitió matar a otros dos en solo un par de segundos más. No te molestes en tratar de atacar estas cosas. Las armas no funcionarán, dijo Kiba con seriedad. Los policías quedaron estupefactos. Desde el momento en que la policía recibió llamadas de emergencia sobre lagartos voladores que causaban estragos en todo el país, ninguno de los policías lo creyó. Ahora, sin embargo, no tenían palabras para describir su desconcierto. Niño, ¿qué eres? Uno de los policías habló con incredulidad. Ninguna de sus pistolas y armas había funcionado desde el principio y ahora un niño de secundaria acaba con los lagartos gigantes en un puñado de movimientos. Kiba no tuvo tiempo de responder, venían más Wyverns rápidamente. Date prisa y evacua a todos. El grito. Los policías se miraron antes de asentir con la cabeza. A muchos de los agentes de policía se les había ordenado mantener la zona y proteger a los civiles el tiempo suficiente para que interviniera el ejército. Ya se estaban solicitando aviones de combate y tanques militares para uso de las fuerzas especiales del país. Lo siento, chico, te dejaremos el resto. El ejército estará aquí en menos de una hora. Los policías comenzaron a evacuar a los civiles cercanos mirando a Kiba en estado de shock. Muchos civiles y policías ya estaban insensibles a los eventos que ocurrían en todo el país, pero los fanáticos religiosos estaban eufóricos al ver a los ángeles y los ángeles caídos luchando en el cielo contra los Wyverns. Aún así, la gente moría constantemente, y los heridos solo crecían en número. Presidente, necesitamos un plan. Kiba llamó a Rías mientras gruñía. Issei y Koneko se apresuraron a ayudar a Kiba, mientras que Asia se centró en la curación de la espalda. Rías frunció los labios. Hablando honestamente, ella no sabía qué hacer. Nunca esperó manejar un ataque a gran escala, y nada convencional iba a funcionar. Había demasiado daño ocurriendo a la vez y peor aún, Rías de repente se sintió pequeña cuando una aura opresiva se abatió sobre el área. Te dije que tenía razón.
La voz de Vikou resonó detrás de la espalda de Rías, pero ella ya no tenía la energía o la motivación para simplemente darse la vuelta y mirar. Un hombre caminaba hacia ella por la calle. La luz verde y blanca brilló desde los guanteletes sobre los brazos de Issei y Bali. Albion y Drake estaban hablando en un tono duro. Continuar. El hombre que se acercaba era un dragón disfrazado de carne humana. Llevaba un abrigo negro oscuro y tenía una mezcla de cabello largo oscuro y rubio arreglado en forma de patrón. Su ojo derecho era dorado, el izquierdo negro. Kronkwatch, el Crescent Circle dragón que debería haber estado acompañando a Midog en Kioto. Rías sintió que sus piernas estaban a punto de ceder, y al volverse para mirar a Sona y al resto, no les estaba yendo mejor. Tal vez si a ella y a su nobleza se les hubiera dado más tiempo para fortalecerse, entonces podrían haber luchado, pero esto era inútil. Bali y Vikou fueron los únicos que permanecieron de pie sin miedo mientras el sudor se formaba abundantemente sobre sus cejas. Ni Rías ni Sona podían entender qué había llevado al dragón maligno más fuerte a venir a la Academia Kuo. Si Chrome hubiera venido solo para sembrar el caos, había lugares mucho mejores en todo el país que podría haber atacado. La Academia Kuo específicamente no debería tener suficiente importancia humana para crear un desastre a gran escala. Sin embargo, Kronkwatch todavía había llegado al punto en que había dejado atrás a un dragón maligno. Actualmente, Chrome ni siquiera estaba mirando en la dirección de Bali y Vikou. Claro, el hombre les había echado un vistazo a Bali y Vikou, pero la mayor parte de la atención de Chrome no descansaba en la Academia Kuo en sí, sino en cierta parte de ella. Dentro de las sombras del lado este de la escuela, una figura emergió al aire libre. Era una niña pequeña que parecía que pertenecía a una escuela primaria. Llevaba un atuendo godlolita morado oscuro con volantes cortos y diminutos zapatos sin cordones. Su cabello estaba atado en dos coletas cortas y había una mirada ausente y desinteresada en su rostro. El niño miró impasible a Chrome, como un niño inocente que contempla cómo sacar una galleta de un tarro de galletas. Aún así, la identidad de este niño no debía subestimarse. Chrome de repente comenzó a sonreír. Otis. El nombre que Chrome pronunció no solo hizo que Rías y Sona se congelaran, sino también Bali y Vikou, que no esperaban que el líder de facto de la Chaos Brigade estuviera cerca. Ella era más un símbolo y líder de marionetas en todo caso, pero ni siquiera Rizebin podía darle órdenes a la ligera. Era el dragón de Ouroboros. El dragón infinito, Otis. Sabía que sentía a alguien familiar, la sonrisa en el rostro de Chrome se estiró en una sonrisa hambrienta de batalla. A su vez, Otis parpadeó levemente en la dirección del otro dragón mientras inclinaba la cabeza. ¿Estás causando problemas?, preguntó casi demasiado inocentemente. Chrome pareció desconcertado por un momento, pero inmediatamente se echó a reír. Vine después de sentirte. Vine a pelear. Por supuesto, estoy aquí para causar problemas. Otis mostró una expresión de comprensión antes de que una aterradora cantidad de poder brotara de su interior y fuera de su entorno. Hice una promesa. Evitaré que cualquiera cause problemas en el mundo humano. Otis recordó el mensaje que Shirou le había enviado apresuradamente a través de un círculo mágico y permitió que su determinación aumentara. Su puño se elevó en una especie de gesto de yo puedo hacerlo y pronto incluso más poder creció dentro de ella. Si se ocupaba del problema en la superficie, entonces Shirou había dicho que la ayudaría sinceramente a lidiar con el gran rojo que le robó su hogar. Mirando las bandas de luz que vibraban sin cesar en el cielo, Otis ya estaba convencida de que Shirou sería su mejor ayuda contra el gran rojo en comparación con todos los demás que había conocido en el mundo. Por lo menos, él era el único que parecía serio y no la juzgaba por lo absurdo de su deseo. De hecho, incluso había intentado salvarla por error una vez cuando se conocieron. Shirou era interesante en ese sentido. Su personalidad en sí misma era algo por lo que Otis se había vuelto cada vez más curiosa. A diferencia de todos los demás, Shirou le dijo que la ayudaría no solo porque le estaba pidiendo un favor, sino porque se refería a ella como amiga. Ella nunca había tenido un amigo antes. Eso solo era motivo suficiente.